En Alemania, en el siglo XVI específicamente, el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis, las cuales comenzaron un debate teológico que desembocó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Años luego, el 16 de abril de 1521, Martín Lutero fue traído a lo que se conoció como la Dieta de Worms, donde se le pidió se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. La respuesta del reformador Martín Lutero fue la siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna. Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, a Dios me ayude. Amén, dijo Lutero. Francis Schaeffer dijo en su libro Muerte en la ciudad lo siguiente: no hay avivamiento donde no hay reforma. Es decir, donde no hay un volver a las doctrinas fundamentales de la revelación escrita de Dios. Para que haya un avivamiento, dice Schaeffer, en el alma y en el pueblo de Dios, debe haber un volver a la palabra de Dios. Y el evento citado hace unos minutos es, como he dicho, la Reforma Protestante. Y esta reforma significó un volver a las doctrinas fundamentales de la Escritura. Después de siglos y siglos de lo que algunos han llamado oscuridad doctrinal. De manera particular, esta reforma protestante se fundamentó en los 5 principios, los cuales representan las grandes diferencias con la enseñanza de la Iglesia romana, que son sola Escritura, la cual hablaremos hoy, que en español es solamente la Escritura; sola gratia, en latín, en español solamente por gracia; sola fide, solamente por fe; solus Christus, solamente Cristo; soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Y una de las más grandes discusiones generadas a partir de la publicación de estas tesis fue el tema de la fuente de autoridad. Ese fue el principal tema debatido aquí. La fuente de autoridad. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana al respecto se puede resumir en 3 puntos. 1, 2 fuentes de revelación: la Escritura y o más la tradición. La Escritura no es suficiente, decía Roma, para dar el conocimiento salvador de Dios. Entonces ellos decían, se necesita, aparte de la palabra de Dios, el testimonio de la Iglesia. Por encima de la Escritura, decía Roma, y la tradición, esta es la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien, decían ellos, es infalible y es quien en realidad define la doctrina. En contraste con esta postura, Martín Lutero entendía por la palabra de Dios que las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son la única, suficiente e infalible regla de fe y práctica. Y es interesante que cada domingo hombres y mujeres se reúnen a escuchar a un hombre la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Miles de creyentes en todo el mundo en este día, hoy, a esta hora, se han reunido para escuchar la palabra de Dios,
para cantar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para orar basados en la palabra de Dios, para amonestarse unos a otros basados en la palabra de Dios. Una gran cantidad de niños en las escuelas dominicales son instruidos por la palabra de Dios. Y cada semana nos reunimos a esto y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? La respuesta más simple sería, porque queremos que nos enseñen la Biblia. Muchos están aquí por eso. Espero yo. Cuando ustedes van a una consejería pastoral, el mayor deseo de ustedes es que les aconsejen conforme a la Biblia. Anualmente como iglesia animamos a los miembros a leer la Biblia. Les animamos a cada noche que se reúnen en familia a leer la Biblia. Aplicar a la vida diaria las verdades que están en la Biblia. Y es interesante toda esta realidad. Y podemos ya hacerlo parte de nuestra vida diaria, que ya podemos verlo común, olvidando que hace 500 años no era así. Los servicios hace 500 años no estaban basados en la Biblia. El centro del culto era la misa. Pero luego, cuando llega la Reforma Protestante, de allí empezaron a organizar los servicios de cada semana basados en la Biblia. Las personas comenzaron a tener acceso a la Biblia, abrían sus Biblias, leían sus Biblias. O sea que lo que nosotros hoy hacemos no era común hace 500 años. Pero nuestro buen Dios y soberano usó a hombres pecadores como Lutero y los prerreformadores para levantar su voz y decir, de regreso a la Escritura. Y la pregunta es, ¿por qué apreciar tanto la Biblia? ¿Por qué buscar deleitarnos en la Biblia? ¿Cuál es la razón, el por qué? Mis hermanos, en primer lugar, lo que la Biblia contiene es todo lo que nosotros necesitamos saber con respecto a nuestra salvación. Es ella, la Biblia, la que nos revela el carácter de Dios. Es la Biblia la que nos describe cuál es la voluntad de Dios. En ella se nos indica cómo deben vivir los hijos de Dios. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Y esto me impulsa una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias por la Biblia? ¿Amas la Biblia? Porque todo lo que necesitamos saber como cristianos se encuentra en ella. Por ello quiero que me acompañen a un pasaje, porque hoy no vengo a hablar de Lutero, vengo a hablar de la Biblia. Acompáñenme al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Vamos a leer todos los versículos de este salmo, aunque nos vamos a enfocar en unos versículos principales. Salmo 19, dice la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo es hermoso. Es hermoso. En 1963 se instaló un telescopio radial conocido como el más grande hasta el momento. Se encuentra en un laboratorio de Arecibo en Puerto Rico. Y uno de los propósitos principales de este telescopio gigante era el recibir señales desde el espacio. Hasta la fecha no se ha recibido ni un solo mensaje del espacio exterior. Pero aún así los científicos siguen fuertemente insistiendo en ello. Pero mis hermanos y amigos presentes hoy, mientras el mundo está esperando que un día se reciba un mensaje del espacio exterior, los cristianos creemos que ese mensaje ya se ha recibido. Nosotros creemos que tenemos una palabra del espacio exterior, más aún de más allá del espacio. El creador trino de este mundo se ha comunicado con nosotros. Hoy queremos comenzar este tema hablando de esta revelación divina por la medio del cual Dios ha hablado a sus hijos. La Biblia identifica dos tipos de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general es la revelación de Dios a través de la creación, de la providencia y de la conciencia. La revelación especial es la manera de que Dios se comunica con el hombre a través de actos o palabras que luego fueron puestas por escrito en las Sagradas Escrituras. Ambas formas de revelación se manifiestan en el Salmo 19. Del 1 al 6, el salmista declara la revelación general. Comenzando, los cielos cuentan la gloria de Dios. Del versículo 7 en adelante, el salmista empieza a declarar la revelación escrita, la revelación especial, empezando con la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la iglesia históricamente ha reconocido estos tipos de revelación. Pero en la mañana de hoy vamos a estudiar específicamente del verso 7 en adelante y podamos ver las preciosas verdades sobre la Escritura y por qué ella debe ser nuestra regla máxima, nuestra autoridad final. ¿Por qué debe ser sola Escritura? ¿Por qué debe ser solo la Escritura? Y el salmista, acompáñenme en sus Biblias, Salmo 19, versículo 7, comienza con las siguientes palabras. La ley de Jehová es perfecta. Estas palabras referentes a la ley no queremos decir meramente a la ley de Moisés, sino la doctrina de Dios. Toda la extensión de las Escrituras es recta, es pura, es completa. Lo que quiere decir el salmista es, lo cubre todo. Hermanos, la perfección de la ley de Dios apunta entonces a su suficiencia. Y quiero decir en relación a la suficiencia de las Escrituras, que la suficiencia de la Biblia no significa que ella trata todos los temas habidos y por haber. La Biblia no es un libro de geometría, física o química. Significa que ella es suficiente para todas las necesidades, y escuchen bien, morales y espirituales de los individuos y la iglesia. Dicho de otro modo, aunque no todo ha sido revelado, pues las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres, todo lo que el ser humano, escuchen bien, todo lo que el ser humano necesita saber para llegar a Dios y ser feliz está aquí en la palabra escrita de Dios. Ella es suficiente, por ejemplo, para llevarnos a la salvación. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, Pablo le dice unas palabras interesantes a Timoteo y le dice, hey, desde la niñez, tú has sabido las Sagradas Escrituras.
refiriéndose en un contexto inmediato al Antiguo Testamento. Y le dice, las cuales, ¿qué cosa las Escrituras? ¿Qué hacen? Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Y mire lo que dice, que es en Cristo Jesús. O sea que las Escrituras nos instruyen con respecto a la salvación. Son suficientes para indicarnos el camino a la salvación. Mis hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto en todas partes y perfecto como conjunto. Es un crimen añadir al mismo, una traición el alterarlo y un grave error quitar de él. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para prepararnos para vivir la vida cristiana. No solamente es suficiente para mostrarnos el camino a la salvación, sino que la Biblia es suficiente para prepararnos para vivir la vida cristiana. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios, la Biblia, nos conduce al camino de la gloriosa salvación. Pero también la Biblia nos ayuda y es poderosa para prepararnos para vivir nuestra vida cristiana. La ley de Jehová es perfecta, dice. Y el salmista en ese mismo verso dice que convierte el alma. Es tan completa, lo cubre todo, es tan pura, es tan recta, que es el único libro que tiene el poder para convertir el alma. Mis hermanos, el gran medio de la conversión de pecadores ha sido y seguirá siendo la palabra de Dios. Es importante entender, mis hermanos, que la salvación del alma es solo a través de la verdad y nada más. Pero sigue diciendo el salmista, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Es fiel, es confiable, no debe ser puesta en duda. Hay un grave problema que ha sido arrastrado por los teólogos liberales a lo largo de la historia, y una de sus tareas es tratar de poner en duda la verdad de Dios. Es algo que el hombre ha hecho desde Génesis. Dios le da las palabras a Adán y a Eva, y luego viene Satanás con otras palabras y ellos dicen, ¿será verdad lo que dijo Dios? Y eso es lo que están haciendo muchos. Y pagarán delante de Dios por lo que hacen, tratando de poner en duda cada parte de la revelación bíblica. Pero el salmista dice, el testimonio de Jehová es fiel. Y dice que hace sabio al sencillo. Y la expresión aquí que dice que hace sabio al sencillo, aquí la palabra hebrea, sencillo, es como una puerta abierta donde todo entra y todo sale. Pero que cuando a través del estudio y la meditación de la Escritura, Dios dice, cierra esa puerta. Y esto aquí nos lleva a una reflexión muy clara. Y es que es muy común ver cómo el cristianismo de hoy se ha sumergido en una completa inmadurez espiritual. Jóvenes que no dejan de hacer y de decir tonterías. Hoy en día todo en las redes sociales, hoy me siento más triste que ayer. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué estás buscando? ¿Que los demás te aplaudan o sean un paño de lágrimas para ti? Un creyente maduro cuidará sus palabras y su conducir. Y dice la palabra de Dios que ella hace sabio al sencillo.
Deja que esa puerta deje de abrirse y cerrar. Esos maduros espiritual que son arrastrados por la montaña rusa emocional que viven día tras día. Y tú les preguntas qué tanto se exponen a la meditación y al estudio de la Biblia, y es una tristeza escuchar su respuesta. No, yo la leo muy bien, pero ¿qué tanto meditas en ella? Porque si leemos la Biblia sin meditar las verdades reveladas de Dios, es como tomar en nuestra boca un buen trozo de carne, saborearlo, masticarlo y escupirlo. No hay alimentación allí, de ningún tipo. No hay ningún libro, ninguno, que pueda darte madurez y sabiduría como lo hace la palabra de Dios. O como le llamaron los puritanos, la biblioteca del Espíritu Santo. Preocúpate si no te has terminado un libro, no te preocupes por eso. Preocúpate más bien si has abandonado el estudio de las Escrituras. Preocúpate. Porque el salmista dice que el testimonio de Jehová es tan confiable, es tan recto, como lo acaba de decir, que convierte el alma, te permite vivir tu vida cristiana, pero también te hace sabio. Y créeme, necesitamos de sabiduría, de mucha sabiduría. Y el salmista dice, pues, ella te hace sabio. Ella lo puede hacer. Son las palabras de Dios. Son los, como lo llamó alguien, los discursos de Dios escritos. Hay un libro muy conocido de Charles Spurgeon que se llama Discurso a mis estudiantes. Un libro genial y que es leído por muchos y recomendado por muchos. Y muchos se apasionan por él, y no hay pecado en sí mismo en ello. Pero qué tanta pasión hay en nosotros cuando nos toca dirigirnos a los discursos de Dios, que nos revela el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los preceptos de Dios. Pero el salmista no termina allí, dice en el verso 8 del Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos, y miren esto, que alegran el corazón. Me encanta este verso. Si van notando el progreso, dice Charles Spurgeon, el que fue convertido con aquellas escrituras que convierten en alma, luego fue hecho entendido, sabio, y ahora es hecho feliz. Y esta verdad hace recto el corazón. ¿Ven el progreso aquí? No puedes ser verdaderamente feliz en una sabiduría divina y esta no se adquiere sin la salvación del alma. Y el salmista dice, no, las sagradas escrituras te proveen la salvación, el crecimiento en tu vida cristiana, la sabiduría y el gozo. ¿Quieres gozo? Los mandamientos de Jehová te hacen feliz. Los mandamientos del Señor no son una carga para el cristiano. Es increíble que lo dice un hombre que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y este hombre dice, la ley alegra el corazón. Increíble. Decía alguien, qué detestable es el descuido de los cristianos que no se preocupan de la Santa Escritura y se entregan a la lectura de otros libros. Dice este siervo del Señor, cuántas horas preciosas pasan muchos, y no solo los días de entre semana, sino también los domingos, en novelas necias, historias fabulosas y poemas lascivos. Y ¿por qué esto, sino que con ellos se alegran y deleitan cuando el pleno gozo solo se encuentra en estos libros sagrados? Otros libros, dice él, pueden consolarnos en casos de problemas externos, pero no contra los temores internos. Pueden alegrar la mente, pero no aquietar la conciencia.
Pueden animar y dar algunas chispas de gozo, pero no pueden calentar el alma con el fuego permanente de las consolaciones firmes, que eso solo la palabra de Dios lo puede dar. Increíble. Y continúa el salmista: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí la palabra puro en el hebreo realmente es claro. La Biblia es clara. Por eso nuestro buen Redentor Jesús dijo muchas veces: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Hermanos, la pureza de la palabra de Dios hace referencia a su claridad, contrario a lo enseñado por la Iglesia Católica Romana. La claridad de la palabra de Dios no significa de ninguna manera que todas las partes de la Biblia son igualmente claras. El apóstol Pedro menciona que hay porciones de los escritos de Pablo que son difíciles de entender. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice: él habla de estas cosas en todas sus epístolas, confirmando de nuevo que aún el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, igual de veraz. Y dice, él habla cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dijo Pedro. Esto tampoco significa que todas las partes de la Biblia son igualmente claras para todas las personas. Hay cosas que para ti son fáciles de entender, pero para otras no. La palabra nos los declara en el libro de los Hechos cuando dice: y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo: pues ¿cómo podré yo? A menos que alguien me guíe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Maravilloso. Es por ello que la iglesia necesita, sobre todo, la obra de la iluminación del Espíritu Santo para entender la Biblia de manera apropiada. La claridad de la Escritura implica que ella es lo suficientemente clara en sus partes centrales o fundamentales como para ser entendidas y producir conversión en el pecador. Y esto es interesante también. Hay cosas que son difíciles en la Escritura, como dice Pedro. ¿Y saben qué es lo curioso de nuestros tiempos? Que los hombres viven enfrascados en las cosas difíciles de entender. ¿Y qué opina usted de esto, pastor? Que no está tan claro en la Biblia, lo mismo que tú no está tan claro en la Biblia. Y viven en debate y buscando cuestionar lo que no está claro en la Escritura, y tú le preguntes: cuéntame un poco de aquello que sí está claro en la Biblia, ¿qué estás haciendo con ello? Aquellas cosas que están claras en la palabra de Dios quedan en segundo plano y viven perdiendo el tiempo, porque así se les puede llamar, en aquellas que están confusas. Interesante. Nosotros debemos abrazar, contemplar, rogar al Dios de la Biblia que nos ayude a aplicar lo que sí está claro en ella, a pesar de sus porciones confusas. Y decirle: oh amado Dios, yo no entiendo lo que allí dice. Héctor, leí ahorita un pasaje y hay cosas allí que yo quisiera entender un poco más. Pero no me voy a dar dolores de cabeza, decía el salmista, no ando en cosas que sean difíciles para mí. Pero yo quiero mirar hacia aquello que sí está claro, en aquello que Dios sí me habla con claridad, que se me ha explicado. Es en eso que yo debo estar enfocado en mi vida cristiana. Es en eso. Pero también dice que alumbra los ojos. Es precisamente por la claridad de la Biblia que alumbra los ojos. Por su claridad puede hacer sabio al hombre para la salvación. Un siervo del Señor dijo: tanto si el ojo está nublado por la aflicción como por el pecado, la Escritura es un hábil oculista que deja el ojo claro y brillante. Tanto si está nublado por la aflicción como por el pecado, para ambos la Escritura es el mejor oculista para dejarnos el ojo claro y brillante.
Pero dice en el 9 el salmista: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra limpio aquí significa sin error. Hermanos, no hay mancha en la palabra de Dios. El libro Mormón tiene manchas. Los atalayas tienen manchas. La sabiduría humana tiene grandes manchas. Pero la palabra de Dios no tiene manchas. Y dice, y me encanta esto que dice David, que permanece para siempre. Wow. Esta es la evidencia de su pureza. Su gran y eterna permanencia, ya que todo lo que el pecado toca se acaba. Pero todo lo que toca la palabra de Dios cobra vida y permanece. Dios en su providencia divina se ha encargado a lo largo de los años, a pesar de nuestro principal enemigo, Dios se ha encargado de preservar su palabra a lo largo de los años. Eso ha hecho Dios. Y sigue diciendo el salmista, sigue describiendo a la poderosa palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra aquí, verdad, significa literalmente fieles, seguros, verdaderos, veraces. Hermanos, la Biblia es inerrante porque es infalible. No puede errar porque es la palabra de Dios, que no miente ni ignora. La Biblia enseña que Dios es el único absolutamente veraz. Por lo tanto, si estas son las palabras de Dios, tienen que ser veraces. La única manera que la palabra de Dios no sea veraz es que su autor no sea veraz. Pero nuestro Dios es veraz. En el libro de Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hace una pregunta al escritor en Números, ¿lo ha dicho él y no lo hará? Me encanta esto. Ha hablado y no lo cumplirá. Y dice en el verso 10 David, deseables son más que el oro y más que oro afinado y dulce más que la miel. Y mira lo que dice, y la que destila el panal. Hay dos cosas que los seres humanos siempre hemos deseado. Dos. Son el dinero y la comida sabrosa. Y en el Antiguo Testamento se usaba la plata como dinero, pero el oro tenía todavía más valor que la plata. El manjar más delicioso en aquellos tiempos era la miel. Sin embargo, los mandamientos divinos de Dios son más deseables aún que el oro más puro y la miel más rica, ya que conducen a la verdadera prosperidad y al verdadero deleite, a la verdadera felicidad. Y yo miraba este texto de nuevo esta mañana y veía a David diciendo, deseables son más que el oro y más dulce que la miel. Decía, wow. Y es difícil decir eso con limpia conciencia, porque a mí mismo muchas veces me cuesta desearla de esa manera. Y David dice, son más deseables que el oro. Uy, y más dulce que la miel. A mí me fascina el dulce. Mucho. Y tú pruebas la miel y tiene un dulce impresionante. El mejor remedio para diabéticos. Una cucharada de miel. Y David dice, son más dulces que ella. Y yo me detenía a meditar en la mañana y decía, cuando me acerco a la Biblia, realmente la deseo más que el oro. Y es así de dulce para mí. Decía, se convirtió en mi oración de esta mañana. Señor, cada uno de nosotros se levanta cada mañana y se mantiene firme para tratar de lograr plata en 15 días. Y a veces ese afán no nos permite leer la Biblia como es debido. Y David decía, ya va, tú te equivocaste porque ella es más deseable que el oro.
Muchas veces leemos corriendo la Escritura porque en nuestro estómago se empieza a dar una especie de ruido extraño. Y decimos, bueno, en la noche continúo. Nunca continúan en la noche. En la noche sigo, voy a desayunar. Y David dice, ey, ellas son más deseables y más dulces que la miel. Son el mejor alimento. Yo no sé cuándo usted se para en la mañana, ¿dónde está mi Biblia? Yo estoy seguro que aquí hay algunos que ni siquiera la trajeron, que uno está citando los versos y a veces me pregunto por qué me miran tanto. Miren la Biblia, yo digo, ¿será que tienen su Biblia allí? Y seguro muchos salieron esta mañana de casa sin leerla. Y la pregunta ¿es deseable para ti de esta manera y dulce la palabra de Dios? ¿O una carga pesada más? Porque Él dice, son deseables y muy dulces. Tú le dices, David, ¿y Levítico también? Sí. Y el holocausto de tal y lo trae. Deseables y dulces. Increíble. Y lo está diciendo un hombre pecador como nosotros. Pero él sigue diciendo en el 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El autor se llama a sí mismo tu siervo, indicando así su deseo de obedecer a Dios. David entendía lo que era él y lo que Dios era. Sabía que las Escrituras le ayudarían a alcanzar esa meta de ser un siervo de Dios. David sabía que las Escrituras le amonestarían revelándole su pecado. Y él dice, en guardarlos hay un grande galardón. Hermanos, hay una paga y es grande. Decía Spurgeon, aunque nosotros no sacamos nada de la deuda, conseguimos grandes beneficios de la gracia. Aparte que Él no nos pide que lo hagamos, nos premia. Bien decía Spurgeon, aunque nosotros no sacamos nada de la deuda, conseguimos grandes beneficios de la gracia. Maravillosa gracia. Dice en el 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mis hermanos, el salmista eleva ahora una oración a Dios, reconoce que ni siquiera la palabra de Dios puede erradicar el mal de su vida si no cuenta con el poder divino. A veces no estamos conscientes de algunos pecados. Nuestra visión no es 20/20. Tenemos puntos ciegos muy fuertes. Y la palabra de Dios revela nuestro pecado con claridad. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios revela nuestro pecado con claridad. Hay una aplicación aquí. 2. Una. Eso nos indica la gran necesidad de exponernos a la Biblia todos los días, para que ella nos libre de aquellos pecados que nos son ocultos, porque nosotros mismos no podemos ver nuestros errores. Pero también en segundo lugar, a modo de aplicación, podemos ver cómo cuando vamos a amonestar a un hermano debemos usar la palabra de Dios, porque es ella a través del poder divino la que nos libra de aquellos pecados que nos son ocultos. Pero así como la palabra es clara, nosotros debemos ser claros cuando amonestamos. Una de las cosas que yo más agradezco en mi poco tiempo en el ministerio es que otras personas puedan amonestarme y corregirme. Pero ¿qué sentido tiene si viene uno de mis hermanos y me dice, pastor, creo que debes mejorar tu predicación?
¿Y qué? Solo te digo que tienes que mejorar en tu predicación. Que conste que te amonesté. Yo le digo, si tenía puntos ciegos, ahora tengo más. No, si yo voy a amonestar a mi hermano, yo debo ser específico con respecto sobre aquello que le estoy amonestando y argumentarlo bíblicamente. Si no lo hago de esa manera, siendo específico y claro, créeme, no has amonestado nada. Lo que has hecho es crear más confusión y más problemas de los que ya había. Y ese no es el ejemplo que tenemos de Jesús. Él les dijo, hey, hipócritas. ¿Por qué? Porque hacen esto y hacen aquello y hacen esto. Y David le ruega a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Nadie. Líbrame de los que me son ocultos. A veces no estamos conscientes de nuestros pecados. Pueden llamarse errores o pecados ocultos. Aunque estos no los señalan las Escrituras, pues son una ofensa seria igual a Dios. Hermanos, decía Thomas Adam, no hay aritmética que pueda poner número a nuestros pecados. Antes que lleguemos a contar hasta 1000, ya hemos cometido 10,000 más. Y en el verso 13 dice David, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Por el otro extremo está la desobediencia deliberada, la que se comete con soberbia. Esta es todavía más grave, pues constituye una abierta rebelión contra nuestro amo. Si hay un pecado del cual temo constantemente es de la soberbia, mis hermanos. La soberbia es una venda fuerte y oscura que se coloca frente a nuestros ojos con un nido muy fuerte que a veces resulta difícil de desatar. Nos hace orgullosos. Siempre queremos tener la razón. No podemos doblegarnos y aprender a escuchar, a reconocer, a doblar, a dar el brazo, a torcer. Hermano, yo debo decirte que no siempre tienes que tener la razón. La soberbia es un cáncer que contamina y que termina matando si no se frena a tiempo. La soberbia es sumamente peligrosa. Destruye al cristiano, ministerios, etcétera, etcétera. Acaba y mata nuestra relación con Dios, porque llega un momento que en medio de cualquier aflicción tendemos a sentar a Dios en el banquillo de los acusados, olvidando que somos el siervo y Él es nuestro amo. Olvidando lo que somos y lo que Él es. Me da dolor cuando escucho gente acusar a Dios de cosas. Es que Dios esto, es que Dios aquello. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? Y me encanta esa pregunta, ¿quién eres tú? Nada. Verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David culmina con estas palabras. Luego de probarnos lo que es la palabra de Dios y los frutos poderosos que produce la vida del creyente, David no tenía en sí mismo la capacidad de limpiarse, pero confiaba en que su roca y redentor estaría a su lado para defenderlo de la tentación y fortalecerlo para obedecer. David le llama a Dios roca mía y redentor mío. Y nuestro buen Señor y Salvador Jesús es reconocido como la roca y el redentor. Él es, y en Él ha de estar toda nuestra confianza. Es Él quien nos capacita para deleitarnos en su ley. Cristo es la palabra encarnada. En los tiempos de Roma, colocaban a las tradiciones como una autoridad al mismo nivel de la Escritura. Habían escondido la palabra de Dios del pueblo y es donde gritan los reformadores, no, solo la Escritura es la máxima autoridad de la iglesia. Y sale la Escritura, se lee la Escritura, se estudia la Escritura a partir de allí.
Pura providencia de Dios. Roma ocultó la Biblia. Roma cometió ese pecado que sigue cometiendo hoy de alguna manera. Pero en nuestros días, la llamada iglesia evangélica, el movimiento carismático, ha dado una fuerza a las experiencias, a los sueños y a las supuestas nuevas revelaciones, y las quieren poner al mismo nivel de la palabra de Dios como lo hizo Roma hace 500 años. Lo mismo, pero con otras palabras. No hay nada diferente. Cuando en una iglesia predominan las emociones, las supuestas nuevas revelaciones y los sueños, de alguna manera u otra se está pisoteando y ocultando la palabra poderosa y santa de Dios, la cual el salmista dice que ella es la que convierte el alma, que ella es la que hace sabio el sencillo, que ella es la que alegra el corazón, que ella es la que es más preciosa que el oro, que ella es la que es más dulce que la miel. Y algunos dirán: hey pastor, ¿y cómo hacemos con aquellos sueños que se cumplen? Y esos profetas que andan por ahí que dicen cosas y se dan. ¿Qué hace la gente? Colocan a las experiencias aquí, la Biblia acá, y son mis experiencias las que determinan si lo que dice la Biblia es o no es. Y debe ser así. La Biblia es la que determina esto. Es que yo tuve un sueño y se cumplió. Bueno, vamos a empezar a ver qué sueños consideramos de ti y qué sueños no. Porque si no se cumplen, yo te voy a apedrear como se hacía en el Antiguo Testamento. Dejan de soñar. Increíble, ¿qué pasó allí? Pero pastor, soñé que el diablo me decía que negara mi fe. ¿Y por qué no lo hizo? Hago obediencia al sueño. No es que la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces sí es la palabra de Dios la máxima autoridad. ¿Sí o no? Pero miren lo que dice la Escritura. Puedo yo pasearme por muchos textos, pero no es el centro de mi tema. Vayamos a Deuteronomio 13, por favor. Deuteronomio 13. Versículos 1 en adelante, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, estén atentos, o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice el 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, y escuchen bien, ni de tal soñador de sueños. Y miren esto tan crucial: porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Y para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Te está probando. Y está diciendo si se cumple. Pero no te estoy probando para ver en quién pones tu confianza. Pastor, pero ellos nos están guiando hacia dioses, sí. Estás haciendo de ti que hagas de las emociones un ídolo, de la prosperidad un ídolo, etcétera, etcétera, y que de nuevo la palabra de Dios quede allí llevando polvo como lo hizo Roma hace 500 años. Y darán cuentas a ello. Darán cuentas. Hebreos 1:1, por favor. Hebreos 1:1. Dice la Escritura, hablando el escritor de Hebreos, dice: Dios,
mira el personaje central de esta oración, habiendo hablado, pasado, muchas veces, subrayen esa palabra, y de muchas maneras, subrayenla también, en otro tiempo, subrayenla también, a los padres por los profetas, subrayenlo también, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, absolutamente todo, por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos dice que en el pasado Dios habló muchas veces, y si ven la Biblia lo hizo muchas veces, comenzando desde el libro del Génesis. Pero el escritor de Hebreos dice que también habló de muchas maneras: sueños, profecía, Urim, Tumim, muchos medios más. Y nos dice, bueno, él habló muchas veces, de muchas maneras, y ahora nos dice el instrumento, por medio de los padres y los profetas. Pero dice, pero en estos días ha hablado de una sola manera y a través de una sola persona, que es su Hijo Jesús, a quien el apóstol Juan llama en griegos el Logos, o mejor dicho, la palabra encarnada. ¿Y saben por qué hablaba de muchas maneras y a través de muchos medios? Y cuando llega Cristo dice que solo habla por medio de Él y solo por medio de Él, porque a la final esas muchas maneras y esos muchos medios fueron utilizados para apuntar únicamente a Cristo. Por eso cuando llega a Él, habla solo de una manera y a través de esa sola persona, porque todo apuntaba a Él. Y las supuestas profecías y sueños que muchos tienen hoy, no se trata de Cristo ni del plan de redención, sino de tu vida personal. Y algunos ven a los profetas y piensan en los profetas solo como aquellos que presidían el futuro. Y no, una de las funciones principales de los profetas era llamar al pueblo a volverse al pacto. ¿Y saben cómo empieza el libro de Apocalipsis? He aquí la revelación de Jesucristo. ¿Y saben cómo termina? Nadie quite ni añada esta revelación, y se cierra el libro. No tenemos necesidad de sueños, profecías, nuevas revelaciones, porque de nuevo ella es sola suficiente. Por eso sola Escritura. Aquellos que están sin Cristo aquí, que solamente han venido a escuchar un mensaje y a ver qué tal la iglesia, pero llevan una vida contraria a la que Dios desea que lleven. Yo quiero decirles hoy que la palabra de Dios no vuelve loco a los hombres, como dicen, vuelve sabio a los hombres, hace sabio al sencillo. Y yo tengo que decirles a aquellos que están sin Cristo, que examinen sus vidas y puedan ir a la Escritura y ver que ella es la única que puede mostrarles el camino a la salvación. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hombres y mujeres presentes hoy, la que les dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la palabra de Dios la que nos dice que todos los hombres sin excepción están bajo pecados, que no hay justo ni un uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Es ella. Pero también es la palabra de Dios la que nos dice que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto, en el cual se cargó la ira de Dios por nuestros pecados para salvarnos. Y no solo eso, murió y resucitó, se levantó de entre los muertos. Y no solo eso, dice la Biblia que si creemos que Él es nuestro Señor y nuestro único Salvador, que reconocemos que solo su sacrificio puede salvarnos, que solo la fe puesta en aquello que Él hizo puede librarnos y perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios para ver a Dios y gozar a Dios. Pero no solo eso, dice la Biblia, nos dice que Él, aquellos que ha salvado, aquellos que han creído en Cristo como su Salvador suficiente, les dice que ha puesto su Espíritu dentro de ellos para santificarlos, guiarlos a toda verdad y perfeccionar la obra que Él comenzó.
La Escritura nos habla de cómo vivieron nuestros hombres hermanos en el pasado y cómo se reveló su palabra y el Evangelio. La palabra nos exhorta a cómo vivir el presente, pero también la Biblia es la que nos ilustra cómo debemos vivir para el futuro, terminando la palabra de Dios: ven pronto. Pero eso solo lo hace la palabra de Dios. Y aquellos hermanos que profesan una fe en Dios, en Cristo como su Señor, Salvador y perdonador, lo único que te otorgará la madurez y la sabiduría que necesitas es la palabra de Dios. Y yo quiero animarles a que salgan hoy con ganas de deleitarse y encontrar dulzura y deleite en las palabras de Dios. Y de que el día que en este púlpito no se predique la palabra de Dios, quiten a cualquier hombre, incluyéndome, de este púlpito. Porque es ella la que debe ser predicada y aplicada a la vida de cada creyente. Es ella la que nos revela el plan de redención. Es ella la que nos revela el carácter santo de Dios. Es ella la que nos revela la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de tu Dios? Es la Biblia, y solo la Biblia la que puede indicarte cuál es la voluntad gloriosa, preciosa y eterna de Dios. Se necesitan más hombres que prediquen la Biblia, que no tengan miedo de abrir sus Biblias en sus trabajos, que sin importar sus muchas ocupaciones estudien y mediten en la Biblia, que no solo lean un pasaje, sino que puedan recostar su cabeza y pensar: Señor, ¿qué es esta verdad tan gloriosa que hay aquí para aplicarla a mi vida? ¿Cómo es esta verdad? Me revela tu carácter. ¿Cómo esta verdad me revela lo que es el hombre? ¿Qué significa este pasaje? ¿Y cómo esto me motiva a orar y darte la gloria en mi día a día? Yo veo matrimonios fracturados, cristianos sumergidos en el emocionalismo, en las supuestas experiencias, porque pasan muy poco tiempo con la Biblia. En una ocasión me encontraba dando una clase a unas 40, 50 personas, entre ellas estaba el predicador de esa iglesia, los cuales tenían años de convertidos, y mi pregunta fue: ¿quiénes han leído toda la Biblia por lo menos una vez? Y solo una persona levantó la mano. Y era de mi iglesia que me estaba acompañando a aquel lugar. Ni siquiera el predicador de allí. Porque nos gusta solo ir a los pasajes favoritos y bonitos. No, lean Levítico, lean Número. Pablo le dijo a Timoteo: ellas te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos una revelación completa en 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, en lo cual se nos revela una gran revelación gloriosa y hermosa que produce salvación a los hombres, nos ayuda a crecer en intimidad y gozo en el Señor, y esa es la palabra de Dios. Por eso levantamos nuestra voz, como lo hizo Lutero en aquel tiempo, la levantamos ahora entre el emocionalismo y el catolicismo romano, para volver a decir: solo la Escritura y nada más. Oremos.